Buen día, soy Ricardo Venencia, articulador del Servicio de Cardiología, y en el día de hoy me toca presentar la clase de diátesis hemorrágicas. Las mismas se definen como un trastorno hereditario o adquirido que puede afectar tanto a la hemostasia primaria como a la secundaria, y por ende la evaluación de un paciente con sospecha de un trastorno hemorrágico suele ser un desafío. Bueno, ahora vamos a hacer un breve repaso de la fisiología de la cascada de coagulación para así poder comprender mejor las entidades que veremos en esta presentación. La cascada de coagulación es una secuencia de eventos que involucra diferentes interacciones entre múltiples proteínas. Las mismas pueden dividirse a grosso modo en dos vías. Por un lado la vía intrínseca y por otro la vía extrínseca. Ambas vías finalmente convergen en una vía común que termina por generar trombina. Como se ve en el esquema, la vía extrínseca comienza con la exposición del factor tisular, el cual a través del factor 7 activado terminará por activar a los factores 10, 5 y a los fosfolípidos. En este punto es donde converge con la vía intrínseca que activa los mismos factores. Una vez activados los factores 10 y 5, principalmente, estos favorecerán a la conversión del factor 2, también conocido como la protrombina, a factor 2 activado, llamado trombina. La trombina será la encargada de convertir el fibrinógeno o factor 1 en un coágulo inicial de fibrina o trombo rojo, el cual a través del factor 3 activado terminará por conformar el coágulo de fibrina estable a través de enlaces cruzados. Estos diferentes tipos de anclaje hacen que la fibrina se vuelva más resistente, de allí la importancia del factor 13 activado. De esta manera quedan simplificados sencillamente cómo es que se dan los eventos de la cascada de la coagulación secuencialmente. A su vez, es igual de importante conocer el sistema de trombolisis, ya que, como su nombre lo indica, este será el encargado de degradar los trombos. La sobreactivación de dicho sistema promoverá el sangrado, mientras que una deficiencia del mismo va a favorecer a la persistencia del trombo. El sistema fibrinolítico está constituido por diferentes elementos, tales como la antitrombina 3, quien será el encargado de inactivar tanto a la trombina como a los otros factores de la coagulación, como el factor 2, 9, 10, 11 y 12. La heparina, que estimulará la activación de la antitrombina 3, por lo que potenciará el efecto de la misma, y ese es básicamente el fundamento que explica por qué la heparina sirve tanto para prevenir la formación de trombos. Es por ello que es ampliamente utilizado en el medio hospitalario. El inhibidor del factor tisular, las proteínas C y S, las cuales son las encargadas de destruir a los factores coagulación 5 activado y 8 activado, y finalmente el sistema fibrinolítico dependiente de plasminógeno. Una vez repasada la fisiología tanto del sistema de coagulación como del sistema fibrinolítico, podremos deducir que es necesario un equilibrio entre ambos sistemas, permitiendo generar un estado protrombótico o uno antitrombótico, según las necesidades del organismo. Sin embargo, en algunos trastornos no es posible mantener dicho equilibrio, por lo que finalmente se terminará desarrollando una diátesis ya sea trombótica o hemorrágica, dependiendo del sistema que se ve afectado. En este esquema se visualiza el desequilibrio hemostático. Podemos ver que cuando se altera la hemostasia primaria se observan estados que tienen tanto la hemorragia como la trombosis. En el caso de los hemorrágicos se producirán estados de trombocitopenia, trombocitopatía, baja producción de trombopoyetina, la cual va a ir disminuyendo la síntesis de las plaquetas, y un incremento de la producción del óxido nítrico y la prostaglandina. Por otra parte, en el caso de los estados trombóticos, veremos un incremento de la concentración del factor de von Willebrand y una disminución de las concentraciones de Adams 13. En el caso de que se vea alterada la coagulación, esto puede generar estados hemorrágicos a través de una disminución de la concentración de los factores 2, 5, 7, 9, 10 y 11, una deficiencia de la vitamina K y un estado de disfibrinogenemia. Mientras que si se altera la coagulación produciendo un estado de trombosis, se generará un aumento de las concentraciones del factor 13, una disminución de las concentraciones de proteínas tanto C como S, antitrombina y cofactor 2 de la heparina, así como también una trombofilia hereditaria y así sucesivamente. Acá les dejo el esquema.
Bien, a la hora de abordar un paciente con una presunta diátesis hemorrágica, lo primero que debemos buscar es el origen de la misma. Para ello, es importante realizar una minuciosa historia clínica con una anamnesis completa, indagando acerca de los antecedentes de hemorragias en ausencia de eventos traumáticos, presencia de comorbilidades concomitantes, tales como hipotiroidismo, enfermedad hepática, renal, trastorno del tejido conectivo, entre otros. Antecedentes quirúrgicos, de procedimientos invasivos, la tolerancia a los mismos, así como también el consumo de fármacos, antecedentes familiares, entre otros. A su vez, nunca debemos olvidar de caracterizar los ciclos menstruales en mujeres en edad fértiles, haciendo hincapié en lo que es la magnitud del sangrado menstrual, la duración del ciclo y, en caso de ser madre, también interrogar acerca del parto. Hay que tener en cuenta que entre un 10 a un 30% de los sangrados en mujeres, luego de que se descartaron causas anatómicas o factores hormonales, son más probables debido a una alteración de la hemostasia. Por otra parte, no hay que olvidar que hay sangrados como la gingivorragia, la epistaxis y la fácil aparición de hematomas, los cuales son comunes ver en pacientes sanos, pudiendo ocurrir en un 45% de los casos. Y otro dato no menor es que la presencia de hematomas en manos y antebrazos, especialmente en una persona mayor, puede ser un signo sugestivo de una púrpura solar, también conocida como una púrpura senil, y no, digamos, un trastorno, una diátesis hemorrágica. Por lo que acabo de mencionar, la presencia de hematomas carece de lo que es la sensibilidad y especificidad, puede ser un signo de trauma o fragilidad de la piel, más que un trastorno per se. Entonces, básicamente, el mensaje que les quiero dejar es que debemos ser precavidos e indagar acerca de todos estos antecedentes, pero sin sobrepreocuparnos, ya que el paciente no necesariamente tiene que tener un trastorno hemorrágico de gravedad. Finalmente, los síntomas como hematuria, melena y lo que es el sangrado menstrual abundante también son menos útiles, ya que probablemente sea una lesión estructural o anatómica más que una diátesis hemorrágica. Todos estos datos en conjunto nos van a permitir armar una sospecha diagnóstica inicial, por lo que es sumamente necesario que lo tengamos en cuenta. Cabe aclarar que muchas características de lo que es los antecedentes de hemorragia son sugestivos, subjetivos, y los antecedentes familiares pueden ser pocos claros y el alcance de las pruebas diagnósticas a menudo está muy individualizado. Acá les dejo un cuadro, digamos, de lo que son los medicamentos que pueden aumentar el riesgo de un sangrado. Obviamente siempre preguntar por los anticoagulantes, antiagregantes, pero también corticoides, antibióticos y demás. Con respecto a las características clínicas de estos pacientes, bueno, podemos decir que varían según el tipo de trastorno hemorrágico que padezcan. Es por ello que las desarrollaremos en simultáneo para facilitar la comparación. En el caso de tener trombocitopenia o disfunción plaquetaria, el sangrado se dará sobre todo en las zonas mucocutáneas como boca, nariz, tracto gastrointestinal, entre otros, mientras que si el trastorno se basa en una deficiencia de los factores de coagulación, el sangrado provendrá sobre todo de los tejidos más profundos, como de los músculos, articulaciones o los tejidos blandos. Por otra parte, la presencia de petequia es más común de ver en aquellos pacientes con trombocitopenia o trombocitopatías, más que en pacientes con deficiencia de factores. En el caso de la equimosis, en aquellos pacientes con trombocitopenia o trombocitopatías, las mismas suelen ser pequeñas y superficiales, mientras que en los pacientes que carecen de factores de coagulación pueden ser más significativas, adquiriendo una mayor dimensión. A su vez, ante un corte menor, aquellos pacientes con trombocitopenia o trombocitopatía suelen tener sangrados excesivos, mientras que aquellos con déficit de factores no lo suelen tener de tal magnitud. Con respecto a las injurias de mayor grado, como una cirugía o otro tipo de procedimientos invasivos, los pacientes con trombocitopenia o trombocitopatía tendrán un sangrado inmediato y abundante que puede llegar a requerir intervención médica con reposición de fluidos y transfusiones, mientras que aquellos pacientes con deficiencia de factores se caracterizan por tener un sangrado generalmente durante el procedimiento y a su vez pueden continuar con pequeñas pérdidas sanguíneas luego del mismo. Esto se da sobre todo en los pacientes que tienen deficiencia del factor 13. Bien.
A continuación voy a mostrar algunos hallazgos cutáneos que se pueden ver en el examen físico que pueden estar relacionados a determinados síndromes. En esta diapo podemos ver las manifestaciones que vinimos mencionando a lo largo de la presentación. En primer medida, las petequias, que, bueno, como mencionamos, pueden ser un signo indicativo de trombocitopenia, sobre todo si se dan en regiones como las piernas o la región sacra. A su vez, recalcando lo que dijimos un tiempo antes, las petequias, la púrpura, equimosis y la cicatriz en los brazos pueden indicar una presencia de una púrpura solar. Con respecto al equimosis, es importante recordar su semografía, ya que las más nuevas suelen ser de un color púrpura intenso, mientras que las que tienen mayor antigüedad son más bien amarillentas o verdosas. Debemos tener en cuenta también la localización de las mismas, ya que si se encuentra en el área en la que el paciente puede alcanzarlas con sus dedos, podemos sospechar una situación de una posible autolesión. Por el contrario, si esa equimosis está en localizaciones inalcanzables por el paciente, allí podremos sospechar en situaciones de, no sé, incluso violencia doméstica o de accidentes según el sitio y el patrón de la lesión. En el caso de que todas las equimosis aparenten la misma antigüedad, lo más probable es que sea el resultado de un mismo episodio traumático, mientras que si tienen diferentes edades cronológicas, podemos pensar en alguna situación de enfermedad más crónica. Bueno, acá tenemos la amiloidosis, que es una enfermedad, una entidad que puede causar una serie de deficiencias adquiridas de factores de coagulación, especialmente el factor 5, 10, el factor de von Willebrand, el alfa-2 antiplasmina, inhibidor del activador del plasminógeno, pudiendo predisponer al paciente a padecer de una diátesis hemorrágica. Algunos signos sugestivos de amiloidosis incluyen la macroglosia, la infiltración de órganos que pueden producir el síndrome de túnel carpiano o púrpura periorbitaria, tal y como se ven ahí en las imágenes. A su vez, quería hacer una breve mención con respecto a lo que es el albinismo, en donde se identifica el síndrome de Hermansky-Pudlak y Chediak-Hansching, como se pronuncia. Son patologías autosómicas recesivas que se caracterizan por presentar albinismo oculocutáneo y diátesis hemorrágica a partir de la ausencia de los cuerpos densos plaquetarios que desempeñan un papel importante en lo que es agregación plaquetaria secundaria. Por otra parte, la telangiectasia alrededor de los labios o de los pulpejos de los dedos deben hacernos sospechar en la presencia de una telangiectasia hemorrágica hereditaria, también conocida con las siglas HHT por sus siglas en inglés. Tal vez por ahí a algunos les es más familiar el nombre de síndrome de Osler-Weber-Rendu, que es otra forma de referirse a esta entidad. En la imagen, bueno, se ve claramente la afectación perilabial. Bien. Bueno, continuando con las imágenes, el hallazgo de la esplenomegalia puede indicar una enfermedad hepática subyacente, un linfoma, una neoplasia mieloproliferativa. La macroglobulinemia hace referencia a la producción excesiva de la proteína monoclonal IgM que produce trastornos linfoproliferativos clonales y discrasia de las células plasmáticas. Durante el curso justamente de esta enfermedad, los pacientes pueden experimentar síntomas relacionados con la infiltración de los tejidos hematopoyéticos, dando resultado de anemia o trombocitopenias con menos de 50.000 plaquetas. Acá tenemos la hemorragia perifoliculares, que son características del escorbuto, producidos por la eficiencia de vitamina C. Además, esta entidad puede presentar hallazgos como la presencia de petequias, hematomas, gingivitis. Cabe destacar que las fuentes de vitamina C están en tomates, cítricos, espinacas y demás. Bien. Algunos scores para tener en cuenta. Primero quería mencionar la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, que ha puesto a disposición una versión digital del MITD, la cual se encuentra, bueno, el link que les dejo ahí en la diapo y lo pueden ver después en el PDF. Es un score de sangrado muy útil en la práctica diaria. Tiene sus beneficios como sus limitaciones. Con respecto a lo que son los beneficios, se ha llevado a cabo una serie de estudios que han demostrado una alta sensibilidad y especificidad del mismo, el cual ronda entre un 85 y un 100%,
Por ejemplo, se realizó un estudio en el 2012 en el que participaron 30 mujeres con sangrado menstrual abundante para las que se habían excluido causas anatómicas, hormonales y relacionadas con la medicación, entre otros. Y en estas mujeres el uso de este score con una puntuación de corte de 3.5 tenía una sensibilidad del 85% y una especificidad del 90%. Un dato no menor es que de esas 30 mujeres, a 20 se le diagnosticó un trastorno hemorrágico, más comúnmente enfermedad de von Willebrand o trombastenia de Glanzmann. Otro ejemplo puede ser en base a un estudio llevado a cabo en el 2008 en el que participaron 259 personas con enfermedad de von Willebrand, conocida o desconocida, y el uso de este score con una puntuación de corte de mayor o igual a 4 puntos tuvo una sensibilidad del 100% con una especificidad del 85%. Sin embargo, bueno, como mencioné previamente, este score también tiene sus limitaciones que incluyen que las herramientas existentes son más útiles para evaluar a los sujetos remitidos por síntomas hemorrágicos, ya que las NTD se validaron en comparación con sujetos normales o nunca remitidos, por lo tanto el trastorno hemorrágico leve, menos sintomático, como lo puede ser una hemofilia leve, puede pasar desapercibido. Y otra limitación a tener en cuenta es que la gravedad de los síntomas hemorrágicos prevalece sobre otras características potencialmente importantes desde el punto de vista clínico, como la frecuencia de los síntomas o la incidencia de hemorragias. Además se desarrollaron herramientas para evaluar lo que es el trastorno hemorrágico leve, como la enfermedad de von Willebrand, y es probable que este sature en los trastornos hemorrágicos graves, sobre todo en las formas homocigotas o hemicigotas. Por otra parte, quería traer un score, digamos, que bueno, en la parte, digamos, acá me pareció interesante, ya que sabemos que lo que es la FA es una arritmia cardíaca más común en la práctica clínica y se asocia con un mayor riesgo de lo que es el ACV y el tromboembolismo, por lo que es necesaria la terapia de anticoagulación oral. Sin embargo, bueno, los riesgos de hemorragia debido a la terapia de anticoagulación a largo plazo puede ser devastador para la prevención del ACV. Dado que un número cada vez mayor de pacientes con FA reciben tratamientos con anticoagulantes, la evaluación del riesgo de ACV y hemorragia es de vital importancia para orientar la selección de las medidas profilácticas más adecuadas. Por ende, para la evaluación del riesgo de hemorragia en pacientes con FA hay varios scores, lo que es el Hasbled, que se ve en la diapo, el H, el Atria. Lo que tiene la puntuación de Hasbled que se desempeñó mejor que los otros scores. Además, el rendimiento discriminativo del Hasbled es superior a lo que es el chat S2 o el chat BAS, por lo que es apropiado utilizar el Hasbled para evaluar el riesgo de hemorragia mayor relacionado con la anticoagulación en la práctica clínica diaria. Y bueno, es bastante simple, digamos. Un score alto no significa, digamos, que no hay que anticoagular, sino que hay que seguirlo, digamos, de manera más estrecha, supervisarlo al paciente que tiene más riesgo de sangrado. Ahora bien, a la hora de abordar un paciente con una diátesis hemorrágica, debemos solicitar en primera instancia un laboratorio, que vamos a pedir en el mismo, comenzar con las pruebas de hemostasia y ver en qué rango se encuentran dichos valores, para ver si podemos detectar más fácilmente cualquier alteración de lo mismo. Para ello, bueno, es importante lo que es el TP, el tiempo de protrombina, el cual mide la vía extrínseca, hablando sobre todo del factor tisular y parte de la vía final común. El KPTT, que mide la vía intrínseca. Cabe destacar que tanto el TP como el KPTT detectan un déficit mayor al 30%, y finalmente el tiempo de protrombina, el cual evalúa los defectos a nivel del fibrinógeno, que es el componente que actúa en la formación de protrombina trómbica. Bueno, por otra parte, ya lo adelanté ahí en la diapo, también es fundamental contar con un hemograma completo con plaquetas. Es importante saber que debemos estudiar una trombocitopenia cuando sus valores son menores a 100.000 plaquetas, ya que los valores entre 100.000 y 150.000 rara vez llevan a una posible causa de relevancia y que cambia alguna conducta terapéutica. A su vez, hay que tener en cuenta que las hemorragias asociadas a trauma o procedimientos sean con mayor frecuencia cuando la plaquetopenia es menor de 50.000, y por otra parte, la hemorragia espontánea se ve asociada a plaquetopenias entre 5.000 y 10.000. La trombocitopenia se la estudia, digamos, en base a un frotis.
Por otra parte, no debemos olvidar descartar una pseudotrombocitopenia, para la cual también hay que solicitar un frotismo anticoagulante, por lo que sea necesario tomar una nueva extracción sanguínea. Bueno, también debemos solicitar pruebas de función renal, pruebas hepáticas, justamente para descartar enfermedades de las mismas, y pruebas adicionales que puedan ser de utilidad, incluyendo el tiempo de sangrado, los niveles de factor y actividad del factor de von Willebrand, pruebas de función plaquetaria y solicitud de factores de coagulación. Bueno, a continuación desarrollaremos los diferentes trastornos relacionados con los factores de coagulación. En el siguiente cuadro veremos las diferentes causas de diátesis hemorrágica en las que debemos sospechar basándonos en los niveles de TP y KPTT. Las mismas pueden ser divididas en dos grandes grupos, causas hereditarias o causas adquiridas. Cuando el TP se encuentra prolongado y el KPTT dentro de su rango normal, uno pensaría como causa heredable en una deficiencia del factor 7, mientras que las causas adquiridas pueden ser una leve deficiencia de la vitamina K, una enfermedad hepática, una ingesta de warfarina o una coagulación intravascular diseminada. Por el contrario, cuando el TP está normal y el KPTT prolongado, debemos pensar como causas heredables en una deficiencia de los factores 8, 9 u 11, una deficiencia del factor 12 o una enfermedad de von Willebrand, mientras que las causas adquiridas en las que debemos sospechar pueden ser ingesta de fármacos como la heparina, dabigatran, inhibidores directos del factor desactivado, entre otros. Un síndrome de von Willebrand adquirido a la presencia de un anticoagulante lúpico, aunque en este último suele asociarse más a una trombosis que con una hemorragia, pero aún así hay que tenerlo en cuenta, digamos. Y finalmente, si ambos valores, tanto el TP como el KPTT, están prolongados, las posibles causas hereditarias son una deficiencia de la protrombina, el fibrinógeno, factor 5, 10, o directamente una deficiencia de factores combinados. Mientras que las posibles causas adquiridas de dicho trastorno pueden ser múltiples, tales como la enfermedad hepática, la coagulación intravascular diseminada, la deficiencia severa de vitamina K, ingesta anticoagulante en dosis supraterapéuticas, inhibición adquirida de la protrombina, del fibrinógeno, factor 5 o 10, o inclusive una amiloidosis asociada a una deficiencia del factor 10. Este cuadro está bastante interesante y se lo dejo porque realmente resume y simplifica las principales causas que debemos tener en cuenta y no debemos dejar de evaluar según cómo nos den los valores de TP y KPTT. De allí, bueno, también la importancia de solicitarlos. Ahora bien, cuando detectamos una prolongación tanto del TP como del KPTT, debemos recordar que esto invoca un déficit de al menos un 30% de los factores de coagulación. Esto puede deberse a que o no están siendo sintetizados o porque hay presencia de anticuerpos en contra de los factores que finalmente terminan por inhibirlos. Lo que debemos solicitar es una mezcla llamada 1 en 1 para el cribado de dichos inhibidores y según los resultados será la conducta a tomar. Si corrige, debemos determinar individualmente los factores de la coagulación, mientras que si no corrige, debemos solicitar un anticoagulante lúpico e inhibidores de los factores de la coagulación individualmente. Basado en esos resultados se podrán llegar a diferentes diagnósticos. Ahora bien, arrancamos con un caso clínico. Es una mujer de 52 años, sin antecedentes personales patológicos conocidos, que acude a la consulta por presentar hematomas espontáneos en ambos miembros inferiores de 2 semanas de evolución. Refería haber ingerido amoxicilina clavulánico por una infección dental previo al cuadro actual. La mujer niega sangrado de mucosa y antecedentes familiares o personales de diátesis hemorrágica, y el examen físico presenta múltiples hematomas en las 4 extremidades. Se le solicitó un laboratorio en el cual dio niveles de hemoglobina, plaquetas, TP y tiempo de trombina normales. El tiempo de tromboplastina parcial activado, o bueno, el KPTT fue de 91 segundos, siendo el valor normal entre 22 a 44, con un índice de corrección del 40%. A su vez se le solicitó un inhibidor lúpico, el cual dio negativo. La actividad del factor 8 fue menor del 1%, teniendo en cuenta que lo normal es entre 50 y 150, con un valor de inhibidor del factor 8 de 122 unidades beta, siendo lo normal hasta 0.5. A su vez,
Se solicitaron tomografía de tórax, abdomen y pelvis, serologías para HIV, hepatitis B, hepatitis C, anticuerpos anticardiolipina, anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo, C3, C4, inmunoglobulina G, antibeta 2, glicoproteína 1, todo negativo. Se instauró tratamiento, se inició meprednisona a 80 miligramos día en descenso durante 3 meses junto con ciclofosfamida 500 miligramos día endovenoso por 5 dosis y luego 100 miligramos día oral hasta completar 45 días. La paciente no presentó recurrencias tras 3 meses de seguimiento. Bueno, es como hacer una clase grabada, uno no puede como interaccionar mucho, pero bueno, este es un caso que me había facilitado el Martín Milanesio, que está ahora en hematología, y básicamente es un paciente que tiene una hemofilia adquirida. Ahora, este es otro caso clínico, me lo facilitó el Alejandro Godoy, que está dentro del servicio de medicina vascular del hospital. Se trata de un joven de 18 años que acude a la consulta para hacerse una valoración prequirúrgica, se va a hacer una cirugía traumatológica, una cirugía de hombro. Este paciente negaba tener antecedentes personales patológicos, tomar medicaciones y padecer alergias. Como antecedentes quirúrgicos refiere haber tenido una apendicectomía en el 2014 sin complicaciones. Y bueno, respecto a sus hábitos tóxicos, dice tomar 2 vasos de Fernet los fines de semana. En el examen físico, nada, no encontramos nada, todo normal. En el laboratorio vemos los siguientes valores: un KPTT de 51 segundos con un índice de corrección de un 10%, tiempo de trombina 17, tiempo de protrombina de 14, la actividad del factor 8 fue de 17, lo cual está abajo, y el resto sin particularidades. ¿Qué se hizo con este paciente? Bueno, previo al procedimiento quirúrgico que tenía, se le realizó una prueba de desmopresina, que es conocida con las siglas DDABP. La desmopresina, como ya sabrán, es un análogo sintético de la vasopresina u hormona antidiurética que promueve la liberación del factor 8 y su proteína transportadora, el factor de von Willebrand, de los depósitos de almacenamiento en gránulos de plaquetas y las células endoteliales. Para las personas con hemofilia adquirida leve, es decir, aquellas con un nivel del factor 8 entre el 5 y un 40%, se puede administrar una dosis de hemopresina para determinar si la misma es efectiva, y de ser así, se puede usar para elevar el nivel del factor 8, por ejemplo, previo a un procedimiento invasivo menor o en el contexto de hemorragias leves. En cambio, en las hemorragias graves y potencialmente mortales, deben tratarse con una infusión de factor, porque la respuesta a la prueba de desmopresina no es inmediata y puede que no aumente el nivel de factor 8 para una hemostasia óptima. En individuos para quienes esto es efectivo, se espera un aumento de aproximadamente 2 a 4 veces en el nivel de actividad del factor 8 aproximadamente a los 60 minutos después de una infusión o 90 minutos después de una dosis intranasal. Y la respuesta persiste entre 6 a 12 horas. Cabe destacar que la prueba de desmopresina no se usa en lo que es la hemofilia B porque el factor 9 no está presente en los depósitos de almacenamiento. Entonces, básicamente, esta prueba de desmopresina consiste en la administración de dicha droga, ya sea por vía endovenosa, subcutáneo o intranasal, posterior a la medición del nivel basal de actividad del factor 8. Una vez administrada, se vuelven a medir los niveles de actividad de dicho factor y se lo comparará con el valor basal. En este caso, se vio que los niveles de actividad del factor 8 del paciente comenzaron siendo de 17, digamos leve, y tras la prueba de hemopresina aumentaron a 130 en 1 hora, quedando un remanente de actividad de 101 luego de transcurridas 2 horas posteriormente a la administración de desmopresina. Finalmente, este paciente también es un caso de una hemofilia adquirida. Él se internó, creo que lo valoró el Fabri Correa, se internó un día antes para hacer esta prueba antes del procedimiento. Bien. Entonces, que la hemofilia adquirida se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos dirigidos principalmente contra el factor 8. Clínicamente se caracteriza por sangrado espontáneo en un individuo sin antecedente de diátesis hemorrágica
y rara vez se presenta de forma asintomática con prolongación del KPTT, como fue el caso del joven de 18 años. El diagnóstico se confirma con un KPTT prolongado que no corrige con plasma normal, asociado a una actividad plasmática del factor 8 menor al 50%. Con respecto al tratamiento a administrar, uno busca por un lado detener la hemorragia y por otro erradicar dicho inhibidor. Para detener la hemorragia podemos hacer uso del factor 7 activador recombinante o de concentrados de protrombina activados, mientras que para erradicar el inhibidor contamos con un vasto arsenal terapéutico que incluye los glucocorticoides, la ciclofosfamida, el rituximab. Bueno, con respecto a las causas de hemofilia adquirida, podemos dividir las mismas en 7 grandes grupos. Dentro de las enfermedades autoinmunes tenemos como posibles causas lupus, artritis reumatoidea, miastenia gravis, esclerosis múltiple, entre otros. Dentro de las hemopatías malignas se destacan los linfomas no Hodgkin, la leucemia linfocítica crónica, el mieloma, la macroglobulinemia de Waldenström y demás. Dentro de los tumores sólidos, los más comunes causantes pueden ser el cáncer de próstata, mama, pulmón, colon, riñón, etc. Con respecto al embarazo, parto y puerperio y las reacciones medicamentos, estas también se corresponden a causas de hemofilia adquirida que debemos tener en cuenta. Como procesos alérgicos destacamos el asma y como enfermedades hematológicas el pénfigo y la psoriasis. Y no hay que olvidar que en un 50% de los casos la causa es idiopática. Con respecto a las hemofilias congénitas, son trastornos recesivos ligados al cromosoma X que afectan predominantemente a los hombres. Podemos dividirla en dos tipos: tipo A, en donde predomina una alteración y déficit del factor 8, y en la tipo B, la cual se caracteriza por tener una alteración y déficit del factor 9. En términos generales, la hemofilia congénita tipo A es más común que la tipo B. Estas hemofilias pueden ser de diferentes grados, la gran mayoría suelen ser leves, no obstante pueden presentarse con grados que varían de moderado a mayor severidad. En cuanto a su presentación, varía según la edad del paciente, dependiendo si es un lactante, un niño o un adulto, y en los sitios de sangrado también son distintos. Dentro de lo que es la articulación y los músculos, tenemos la hemartrosis, que es la más común de ver, el 80% de las hemorragias. A su vez, es infrecuente ver en hematomas partes blandas y aún más lo que son las hemorragias intracraneales, pero aún así no debemos dejar de sospecharla, ya que, si no lo sospecho, no lo busco, y si no lo busco, no le diagnostico. Y la gravedad de esto es que la hemorragia intracraneal es uno de los eventos más peligrosos, conllevando una gran mortalidad, y de ahí la importancia de sospecharla. Por otra parte, la hematuria es una manifestación frecuente de una hemofilia grave, y además hay que tener en cuenta que las mujeres portadoras de la enfermedad pueden presentar hemorragia, sobre todo en el puerperio, ya sea inmediato como tardío. A la hora de valorar a estos pacientes debemos conocer el nivel de actividad basal de los factores del mismo y compararlos teniendo en cuenta con la actividad normal, que varía entre un rango entre 50 y 150. El diagnóstico se realiza principalmente en base a la sospecha clínica. Un dato no menor es que el KPTT no es sensible como prueba de tamizaje en quienes presentan el nivel de factor 8 mayor al 30%, por lo cual no se recomienda su utilización. El diagnóstico puede hacerse con niveles bajos de factor 8-9, con una actividad menor del 40%, o mediante la detección de una alteración genética. A su vez, el paciente debe presentar niveles normales de antígeno de von Willebrand y cofactor de ristocetina. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo que perseguimos? Bueno, el objetivo es conseguir niveles de actividad plasmática de los factores del 25-30% en hemorragias espontáneas leo-traumáticas, del 50% para prevenir hemorragias graves, en el caso de cirugías dentales mayores, cirugías más complejas o traumatismos, y del 80 al 100% para complicaciones hemorrágicas mayores que pueden comprometer la vida del paciente. Bueno, ahora pasamos a explicar la enfermedad de von Willebrand. La misma se caracteriza por ser el trastorno hemorrágico más común, hereditario más común. Aún así, su prevalencia es baja, rondando alrededor de un 1% de los casos. Sus sangrados suelen darse a nivel mucocutáneo y su magnitud suele variar de moderado a severa.
Generalmente los estudios de laboratorio no suelen presentar alteraciones, pero de presentarles puede que haya una leve prolongación del KPTT o una leve trombocitopenia. Y esta enfermedad puede clasificarse en 3 tipos. El tipo 1, que se ve una reducción cuantitativa de la proteína del factor de von Willebrand, por lo que tanto su concentración como actividad disminuyen. Básicamente, en pocas palabras, es aquel trastorno en el cual hay una deficiencia de factor de von Willebrand y punto. En estos casos, el tratamiento será con desmopresina, ya que la misma favorecerá la liberación de dicho factor que se encuentra, como dijimos previamente, almacenado en plaquetas endotelio a través de los gránulos de depósito. El tipo 2 es bastante menos frecuente y en este caso, en vez de haber una deficiencia, existe una normalidad de dicho factor. Es decir, el factor se encuentra presente, pero su actividad es anormal, dado a que se encuentra alterado, por lo que se puede decir que el factor de von Willebrand es disfuncional. En este caso, el tratamiento se basa en la administración de factor 7 o en el uso de crioprecipitados. Y finalmente, el tipo 3, también poco frecuente de ver, y en este caso hay una ausencia total de los niveles de factor de von Willebrand, por lo que el tratamiento también se basará en la administración de factor 7 o el uso de crioprecipitados. Cabe destacar que muchas personas con enfermedad de von Willebrand nunca acuden a atención médica por síntomas de hemorragia. Esto se debe a que la enfermedad suele ser leve y muchas personas no experimentan un problema hemorrágico significativo. Esta enfermedad debe considerarse en personas con los siguientes criterios: con aumento de antecedente de hemorragia, especialmente hemorragia mucocutánea, una trombocitopenia leve o prolongación del tipo del KPTT que no se explica por otra afección, antecedentes familiares positivos, obviamente, para esta enfermedad, fenotipo hemorrágico sugestivo de enfermedad de von Willebrand, o finalmente una mujer con hemofilia aparente en donde hay una disminución del factor 8 en ausencia de lo que es un inhibidor del factor 8. Por otra parte, la enfermedad de von Willebrand adquirido cuenta con hallazgos similares al anterior. A diferencia del hereditario, el adquirido es mucho menos frecuente y el diagnóstico no se sospecha a menudo en un paciente con enfermedad hemorrágica. Los mecanismos por el cual el factor de von Willebrand está reducido pueden ser los siguientes: una disminución mediada por anticuerpos, como por ejemplo anticuerpos contra la proteína de von Willebrand. Esto puede ocurrir en el contexto de gamopatías monoclonales, neoplasias linfoides y enfermedad autoinmune. También tenemos la protólisis inducida por el estrés, donde la estructura multimérica del factor de von Willebrand hace que la proteína sea sensible a los cambios de flujo y el estrés por cizamiento, en donde las áreas de alta tensión de cizallamiento, los multímeros del factor de von Willebrand se despliegan y se alargan y son más susceptibles a la escinsión por el Adams 13. Pueden producirse altos niveles de esfuerzo en el contexto de lo que es la estenosis de un vaso. También la absorción de células o proteínas, esto se puede ver en pacientes con el tumor de Wilms o algunos con mieloma múltiple, macroglobulinemia y en algunos casos el linfoma de Hodgkin. Me gustaría también hacer mención al síndrome de Hayden, el cual se atribuye a una enfermedad de von Willebrand adquirida que se caracteriza por la presencia de alteración de la válvula aórtica, estenosis, anomalías vasculares como la angiodisplasia, digamos, a nivel intestinal. Por otra parte, el tratamiento tiene como objetivo prevenir hemorragias antes de los procedimientos, aumentar la liberación endógena del factor de von Willebrand, como desmopresina, administrar concentrados de factor de von Willebrand y factor 8 y realizar hemostasis con factores procoagulantes. Bien. Bueno, en esta diapositiva podemos ver posibles causas de esta enfermedad y se dividen a grandes rasgos en los siguientes grupos: enfermedades malignas, trastornos inmunes, estado de alto flujo vascular, drogas, entre otros. Bueno, les dejo el cuadro para que lo puedan ver con mayor detenimiento. En esta imagen se puede ver el arsenal terapéutico que se encuentra disponible para tratar esta condición. Es bastante amplio, pero básicamente se puede utilizar lo que es la desmopresina, el concentrador de factor de von Willebrand, el proveniente del plasma recombinado, agentes antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, el factor 7 activador recombinante,
Otras terapias alternativas se incluyen, bueno, la plasmaféresis. Obviamente, parte del tratamiento no hay que olvidar que hay que tratar la causa subyacente. Bien, no existen pruebas de detección que distingan la enfermedad de von Willebrand congénita versus lo que es la adquirida. Para las personas con niveles bajos de factor de von Willebrand, los hallazgos que favorecen a la enfermedad de von Willebrand adquirido sobre la congénita son las siguientes. El inicio del sangrado más tarde en la vida, los antecedentes de la cirugía previa sin incidentes antes de episodios hemorrágicos, antecedentes familiares negativos de enfermedad de von Willebrand, presencia de un inhibidor del factor de von Willebrand o anticuerpos que se unen al factor de von Willebrand, remisión de la hemorragia después del tratamiento de un trastorno subyacente asociado a la enfermedad de von Willebrand adquirida, respuesta al tratamiento con inmunoglobulina intravenosa, lo que sugiere una enfermedad de von Willebrand adquirida asociada a gamapatía monoclonal de inmunoglobulina G, respuesta corta de duración a concentrados que contienen factor de von Willebrand o desmopresina. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre un poco de los trastornos plaquetarios. Para evaluar un paciente con una trombocitopenia, uno debe tener en cuenta a la hemoglobina y el conteo de los leucocitos. En el caso de que esto sea normal, debemos hacer un examen de médula ósea. Pero en el caso de que esto sea normal, hay que ver el frotis de la sangre periférica. Cuando uno lo ve, en el caso de que la morfología de los eritrocitos y las plaquetas estén normales, hay que considerar trombocitopenia, ya sea por fármacos, infección inmunitaria congénita. En el caso de que veamos eritrocitos fragmentados, hay que considerar anemia hemolítica microangiopática. Finalmente, si obtenemos plaquetas aglomeradas, hay que extraer una nueva muestra en citrato de sodio hepárico. A continuación, bueno, les dejo un cuadro en donde se pueden ver una lista de diversas causas de trombocitopenia, en donde las más comunes tenemos la PTI, la trombocitopenia inducida por medicamentos, de origen infeccioso, el alcohol, el embarazo, donde hay que destacar lo que es el síndrome de HELLP, la preeclampsia, bueno, y también causas menos frecuentes de origen neoplásico. Bueno, hablemos del síndrome urémico hemolítico. El mismo se define por la aparición de una anemia hemolítica microangiopática, una trombocitopenia, una lesión renal aguda. Es una de las principales causas de insuficiencia renal aguda en niños. Se puede clasificar en síndrome urémico hemolítico hereditario o adquirido. Dentro del hereditario, mutaciones de lo que es el gen del complemento que afecta a la proteína C3, CD46, los factores H, B e I, y a su vez hay mutaciones en genes no complementarios que afectan ya sea a la vía de coagulación o a la cobalamina C. Por otra parte, dentro de lo adquirido tenemos el síndrome urémico hemolítico, lo que es de origen infeccioso, por la E. coli, productora de la toxina Shiga, que representa más del 90% de los casos del síndrome urémico en niños. También se han descrito casos secundarios, lo que es el estreptococo pneumoniae, HIV, influenza, HNN1. Y dentro de las causas no infecciosas adquiridas se encuentra la presencia, bueno, de anticuerpos contra los factores de complemento, medicamentos como lo que es el tacrolimus, ciclosporina, cisplatino, bueno, entre otros. El diagnóstico se basa en la teoría clásica de la anemia hemolítica microangiopática, caracterizada por una hemoglobina menor a 8, con una prueba negativa, un frotis de sangre periférica con una gran cantidad de eritrocitos, hasta un 10% de glóbulos rojos. A su vez tenemos trombocitopenia, que sí tiene que ser menor a 150.000, 140.000 en realidad en estos casos, pero que lo normal es que sean alrededor de 40.000 plaquetas, y bueno, la insuficiencia renal. El tratamiento, bueno, varía según la causa, el origen. En el caso de que sea por la E. coli, bueno, hay que evitar la propagación de la infección y realizar sobre todo el tratamiento de soporte. En el caso de las mutaciones asociadas con alteración del complemento, se podrá hacer uso de plasmaféresis o lo que es el eculizumab, que es un anticuerpo que inhibe la cascada de complemento. Y a su vez, bueno, en la imagen de abajo podrán observar algunas recomendaciones para prevenir el síndrome urémico hemolítico, tales como, bueno, controlar la fecha de vencimiento de los productos, lavar alimentos adecuadamente, conservar alimentos en forma segura, lavarse las manos, no mezclar comidas crudas con comidas cocidas y cocinar completamente los alimentos, sobre todo, bueno, para prevención, comentárselo a los pacientes.
Pues bueno, tenemos la PTT, que se trata de una trombocitopenia de consumo asociada a una anemia hemolítica mecánica que se asocia con la eficiencia de la metaloproteasa, el ADAMS13. Esto genera una acumulación de multímeros de von Willebrand con una activación plaquetaria y trombosis microvascular. Esto puede ser de origen congénito o adquirido, por ejemplo, asociado al uso de fármacos como los antiagregantes plaquetarios, la ciclosporina, el tacrolimus. En el pasado esta enfermedad no tenía un tratamiento claro, porque lo que su mortalidad a los 3 meses era un 90%, y actualmente dicha mortalidad se ha reducido hasta un 10-20%. La ventaja clásica de presentación es la trombocitopenia con la anemia hemolítica microangiopática, vamos a tener el aumento del LDH, bilirrubina indirecta y reticulocitosis, episodios trombóticos como isquemia ya sea cardíaca, intestinal, cerebral, etc. Alteración, bueno, el sistema nervioso central, paciente con somnolencia y, bueno, daño renal. En cuanto al tratamiento, la plasmaféresis de urgencia reduce la mortalidad del 90 al 15%, eliminando el anticuerpo patógeno, reponiendo la eficiencia de AMS13 y se debe realizar hasta que la trombocitopenia y la hemólisis se corrijan. En recidivas, bueno, se debe instalar un tratamiento de con glucocorticoides. Con respecto a la PTI, la misma un diagnóstico de exclusión, se da de manera frecuente en mujeres jóvenes y se caracteriza por ser un trastorno crónico recidivante. Se destaca como manifestación más frecuente la presencia de hemorragias mucocutáneas excesivas como epistaxis, gingivorragia, hematuria, melena, hematoquesia, hematomas, petequia, etc. Antes de pensar en una PTI, hay que excluir otras causas de trombocitopenia y tener un test de HIV, hepatitis C y demás, todo negativo. El tratamiento con corticoides va a depender de los síntomas y el recuento de plaquetas. En el caso de un paciente sintomático con un recuento mayor a 30.000 plaquetas, no es necesario tener un tratamiento activo. Mientras que en presencia ya de hemorragia o un recuento menor de 30.000 plaquetas, bueno, uno debe ya iniciar un tratamiento con prednisona. En el caso de que el tratamiento sea refractario, bueno, proponer lo que es la esplenectomía del paciente, uso de inmunosupresores, combinación de corticoides y gamma globulinas. Bien. La trombocitopenia inducida por fármacos se produce por una reacción inmunitaria, ya sea contra el fármaco o sus metabolitos. Hay que tener en cuenta que casi todos los fármacos predisponen a hemorragia, excepto la heparina, que produce una trombocitopenia justamente inducida por heparina, o la redundancia. A esta entidad también se la conoce más comúnmente por sus siglas como en inglés como HIT. Esto se da porque la heparina genera algunos anticuerpos como el antifactor plaquetario 4 que destruyen las plaquetas. Al ser destruidas, las mismas se aglomeran produciendo dicha trombocitopenia. Sin embargo, hay trombocitosis concomitante, lo que lleva a una diátesis trombótica. Bueno, en este punto me gustaría mencionar enfermedades que producen trombosis con trombocitopenia, como las que ya mencioné antes, la PTT, el síndrome urémico, pero también lo que es el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, la coagulación intravascular diseminada, la hemoglobinuria paroxística nocturna, vasculitis, inclusive bueno, el lupus. Volviendo al uso de los fármacos, deberíamos sospechar la afectación del paciente cuando los síntomas se presenten días o semanas posteriores al inicio del medicamento, por lo que habría que descontinuar el mismo y hacer un soporte de coagulación en caso de ser necesario. En cuanto a la trombocitopenia inducida por heparina, la administración de la misma genera la producción de los anticuerpos que ya mencioné. Esto sucede entre 2 a 5% en la heparina no fraccionada y un 0.7% en pacientes con heparina de bajo peso molecular. Bueno, acá vemos el score, el HIT, que posee los 4 elementos: trombocitopenia, el tiempo de caída de plaquetas, las trombosis, las causas de trombocitopenia, en donde si tenemos de 0 a 3 puntos, hay una baja probabilidad, de 4 a 5 puntos a intermedia y más de 6 puntos alta probabilidad, con un 50% de chances, ¿no? Frente a este escenario, lo que hay que hacer es rotar la heparina, sacarla y poner un nuevo anticoagulante, ya sea rivaroxaban o pixaban. Hay otros como el fondo Parinox, pero bueno, no lo tenemos disponible, así que no los menciono. Bueno, respecto a lo que es la transfusión de plaquetas, cuando lo hacemos, esto bueno, también lo saqué del UpToDate,
cuando tenemos procedimientos, por ejemplo, una neurocirugía o una cirugía ocular, hay que mantener entre 75.000 y 100.000 plaquetas. En general las cirugías tienen que tener mayor de 50.000 plaquetas. Después los procedimientos endoscópicos, que van a estar divididos ya sé si son terapéuticos o diagnósticos. Los que son terapéuticos 50.000, los que son terapéuticos un poquito menos pueden tener 20.000, siempre y cuando sea de bajo riesgo. Lo que es el VAL, 20.000 a 30.000, la colocación de una vía central 20.000, la punción lumbar de 10.000 a 20.000 plaquetas en pacientes con neoplasias hematológicas, y de 40.000 a 50.000 en pacientes sin neoplasias hematológicas. Bueno, anestesia epidural 80.000 y una aspiración de médula ósea, biopsia unos 20.000, digamos. Cuando, digamos, hacemos una transfusión profiláctica para prevenir hemorragia espontánea, lo hacemos en los pacientes afebriles con plaquetas inferiores a 10.000, debido a la superación de médula ósea, y usamos un umbral un poco más alto en los pacientes que son febriles o sépticos. Típico cuando estás en el piso de onco y si el paciente hace fiebre, lo transfundís. Bueno, acá les dejo un breve resumen de lo que deberíamos sospechar en función de los análisis laboratorios que venimos viendo, lo que es TP, KPTT, fetinógeno, plaquetas. Y acá, bueno, la bibliografía que fui utilizando para armar la clase. Espero que les haya gustado, les sirva y se haya entendido. Muchas gracias.